Bueno, hoy estamos en la parte número 2 o video número 2 del tema derivada de las funciones trigonométricas inversas. Muy bien, en este momento nos corresponde derivar la expresión f de u coseno a la menos 1 de u. Coseno a la menos 1 de u. Su correspondiente derivada f' de u es menos 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado por u', o sea, la derivada de u. Recordemos que es una función que depende de x, y también analicemos que la derivada del seno a la menos 1 fue esta expresión de acá. Lo único que cambia el coseno a la menos 1 es que tiene un signo negativo allí, pero en realidad es casi la misma fórmula. Muy bien, en este momento vamos a hacer este ejercicio que dice f de x igual a coseno a la menos 1 de la raíz de 1 menos x a la 4. Me dicen que derive esa expresión. Me dicen que allí x toma valores entre 0 y 1. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a condicionar esta expresión f de x es coseno a la menos 1. Esto lo puedo escribir como 1 menos x a la 4 elevado a la 1 medio. Recordando que aquí hay un 1, aquí hay un 1 invisible y aquí hay un 2 también invisible, 1 sobre 2, y eso es de acuerdo a la propiedad raíz n de a a la m, que es igual a la m sobre n. Este se divide en este caso el índice es 2. Muy bien, vamos a quitar esto de aquí. Estamos desamoldando el ejercicio para poderlo derivar. Voy a borrar esto que había puesto allí, era para mirar por qué lo escribimos de esa manera. Y ahora sí, me queda que f' de x ya puedo proceder a derivar, es igual a menos, el menos que aparece allí en la fórmula, 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, en este caso u es toda esta expresión, y me va a quedar 1 menos x a la 4 elevado a la 1 medio, y esto a su vez elevado al cuadrado. Muy bien, por la derivada respecto a x de 1 menos x a la 4 elevado a la 1 medio. Recuerden que estamos ahí aplicando siempre, aquí en el caso, regla de la cadena, y me va a quedar que f' de x es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos, y aquí ¿qué puedo decir? Este 2 al meterlo allí me va a quedar 2 sobre 2 es 1, o sea, es como si cancelara este 2 con este 2, y eso me va a quedar que esto es igual a 1 menos x a la 4, así sencillamente. Por derivar respecto a x de esta expresión, tengo que aplicar obviamente la regla de la cadena, 1 medio de 1 menos x a la 4 elevado a la menos 1 medio. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, por la derivada respecto a x de esta expresión, de esta expresión de acá, 1 menos x a la 4. Y la derivada de esta expresión, ¿qué va a hacer? Esta derivada me va a dar menos 4x a la 3, porque la derivada de 1 es 0. Muy bien, vamos a borrar acá arriba para poder continuar con el ejercicio. Y esto me va a quedar así. ¿Cómo lo puedo acomodar? Me va a quedar que f' de x es igual. Aquí tenemos un menos 4. Por este menos, puedo decir menos por menos da más. Voy a colocarlo ahí. 4, 1 por 1, 1. 1 por 4x a la 3 da 4x a la 3. Sobre. Y aquí hay un 2. Ese 2 lo voy a colocar acá al frente. Por la raíz de 1 menos 1 más x a la 4. Allí destruir paréntesis, menos por más da menos por menos da más. Muy bien. Y ahora, este 2 ya lo puse aquí al frente, este menos 4x3 lo multipliqué por 1 y por 1 y lo puse acá, y menos por menos da más. Ahora, esta expresión de aquí la puedo acomodar como 1 sobre 1 menos x a la 4 elevado a la 1 medio, recordando la propiedad del inverso que dice que
a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces lo bajé con exponente positivo. Vamos a mirar nuevamente. Menos por menos da más. 1 por 1 es 1 y 1 por 4x3 da 4x3. Este 2 lo coloqué aquí al frente. Este 2 como puede ir aquí, puede ir acá al frente porque esto es un producto en el denominador. Me queda esta raíz y esta raíz que está negativa, con exponente negativo la bajé en positivo con la propiedad del inverso. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya estamos cerca de terminar el ejercicio y me va a quedar así. Que f' de x me va a dar. Este 4 lo puedo simplificar con este 2. Y me va a quedar 4. Y me va a quedar 2, porque 4 dividido 2 es 2, x elevado a la 3, sobre. Y esta expresión la puedo acomodar como x a la 4, porque 1 menos 1 es 0. Este 1 se cancela con este 1. Me queda x a la 4. Por. Esto lo escribo nuevamente en forma radical. Y me queda 1 menos x a la 4. Esto a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad que me dice que raíz n de a la m es igual a la m sobre n. Entonces aquí me va a quedar que f' de x es igual a 2x a la 3 sobre x a la 4 sobre 2. Este 4 se divide en el índice que es 2 por la raíz cuadrada de 1 menos x a la 4. Muy bien, hasta aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esta parte de acá y voy a decir que f' de x, en este caso aquí será igual a 2x elevado a la 3 sobre 4 sobre 2 es 2, me queda x a la 2 por la raíz de 1 menos x a la 4. Y f' de x ahora me va a dar, recordemos que aquí estos exponentes son iguales y se puede aplicar esta regla. X a la m sobre x a la n es igual a x a la m menos n. Los exponentes se restan. Entonces ahí me va a quedar que esto es 2x. ¿Por qué? Porque a 3 le quité 2, 3 menos 2 es 1. Sobre la raíz de 1 menos x a la 4. Y el ejercicio perfectamente se puede dejar así.